Lamine Yamal es el jugador que acapara las portadas en estos momentos por sus últimas grandes actuaciones y su irrupción en la plantilla culé. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de jugadores, hay que tener paciencia y creo que hay muestras dentro de la cantera que nos enseñan cómo se debe tratar a este jugador. Lo analizamos a continuación. Lamine Yamal ha visto como su mundo ha cambiado en muy poco tiempo debido a las grandes actuaciones que ha tenido en los últimos partidos, lo que ha provocado que muchas personas lo llamen ahora o lo cataloguen como el mejor extremo que tenemos, como que el jugador tiene que ser titular ahora en los próximos partidos, que la selección lo tiene que convocar para asegurarse que el jugador forme parte de las filas españolas, cosa que me parece interesante. Y me di la tarea de investigar un poco acerca de los jugadores como tal y su estreno en las filas del Barcelona, porque me parece algo bastante premeditado y también algo muy, muy prematuro llamar a un jugador tan joven el próximo Messi, la próxima estrella, la esperanza, la perla y todo este tipo de cosas que ahora se mencionan a los jugadores con una edad tan temprana. Recordamos que Lamine Yamal acaba de cumplir los 16 años y ya se le está poniendo tanta ilusión a este jugador que obviamente yo también estoy esperanzado, pero me gustaría llegar al punto de decir por qué realmente nosotros le estamos tildando de un jugador tan impresionante y ya le estamos catalogando como el mejor de la Masía y todo este tipo de cosas. Crea tanta ansiedad esto que realmente me di la tarea de investigar la historia de nuestros jugadores y llegar al punto en que los canteranos, los mismos canteranos, los de la Masía, nos enseñen cómo se debe tratar a este tipo de jugador en un mundo en donde las redes sociales están dominando y los jugadores, dependiendo de su entorno, se les hace cada vez más difícil mantener los pies sobre la tierra. Creen que son los dueños de los clubes cuando no es así, pero es ahí a donde quiero llegar. Un jugador como Lamine, que ha visto que su mundo ha cambiado rápidamente, drásticamente, debe mantener los pies sobre la tierra y entender que su carrera apenas está comenzando y que debe explotar, ¿sí? Y también lo tenemos que entender los culés, los aficionados, los periodistas y todas estas personas que lo rodean o que forman parte del club, para que el jugador amueble bien esa mente y no se deje llevar por tanto endiosamiento que hay en el mundo, porque puede perder el rumbo y puede llegar a ser un jugador más en toda la historia del fútbol que no se ha reconocido, como tantos que han pasado por la Masía y que se han catalogado como las futuras estrellas y no han llegado a nada. Por eso principalmente vamos a hablar en este caso de 4 referencias para mí en lo que es el Fútbol Club Barcelona. Comenzando por Xavi, la edad de su debut, 18 años. En la primera temporada que tuvo completa con el equipo participó en 2054 minutos. Hablando de minutos, podemos decir que esto sería aproximadamente, creo yo, como 18 partidos, 19 partidos, más de 20 partidos, 21 partidos si no me equivoco. Es más o menos la cantidad en la que participó, 21 partidos completos. Hablamos de una temporada en la que el Barcelona por lo general tiene 38 partidos de liga, sumemos 3 o 4 de Copa del Rey en el peor de los casos, son 42, y 6 por lo menos de Champions, 48 partidos. Es decir, Xavi no participó en la mitad de los partidos del Barcelona en esa temporada, ¿sí? Para tener más o menos una referencia. El caso de Iniesta también debutó con 18 años en el club y solo acumuló 582 minutos en esa temporada. Hablando de partidos completos, podemos decir que serían 6 partidos completos prácticamente. Pedro inició con 20 años en el primer equipo. En la primera temporada solo jugó 5 minutos y en la segunda 566 minutos. Busquets, con 20 años, debutó en el primer equipo y acumuló una gran cantidad de 2.909 minutos, pero hay que acordarnos que
Busquets formaba parte del Barcelona B que entrenó Guardiola antes de llegar al primer equipo, por lo que Pep ya conocía a este jugador, además de que Busquets ya conocía los automatismos que practicaba Guardiola, por lo que el técnico de Santpedor para mí vio en él un jugador que ya estaba adaptado al sistema y que en esa temporada, a pesar de los tantos minutos que tuvo, no era titular indiscutible porque estaba Yaya Touré. Lo que sirvió fue como un recambio y como ese progreso, esa primera temporada, para que las temporadas siguientes el jugador ya estuviera adaptado y formara parte de ese mediocampo que nos dio alegrías por muchos años junto a Xavi e Iniesta. Yendo aún más a fondo y hablando del mejor jugador de la historia culé y para mí del mundo, de toda la historia del fútbol, Messi, vemos que su progreso fue paso a paso, fue llevado de una buena manera. ¿Por qué? Porque es un crecimiento al que el jugador se tiene que someter. Y yo no digo que hay que esperar tantos años para que Lamine sea importante en este equipo, no. Pero él tiene que adaptarse a lo que es ser un jugador del Barça, a las críticas. Tiene que adaptarse a las situaciones de partido, a la intensidad del partido. No es lo mismo jugar un partido en el Juvenil A, que era donde estaba, porque ni siquiera prácticamente tuvo la oportunidad de estar mucho tiempo con el Barça Athletic, pasar desde el Juvenil A prácticamente a la plantilla del primer equipo y ser importante, obviamente, por un lado genera mucha alegría, porque estoy cumpliendo mi sueño de jugar en el Barcelona, pero realmente lo que estamos viendo es la parte buena y no la parte mala de ser un jugador del Barcelona. En estos momentos acapara elogios. Pero ¿qué pasaría si en el próximo partido tiene un partido realmente malo? Uno en el que no destaque. Ya vamos a comenzar a hablar que por qué se le puso, si es un joven, por qué y por qué Xavi hizo esto y por qué Xavi hizo lo otro. Cuando hay muchos culés en estos momentos que apoyan la decisión de que sea titular, cuando tenemos jugadores de más experiencia y buenas virtudes para explotar en este equipo. Yo entiendo la desesperación hasta cierto punto de conseguir una nueva estrella que pueda destacar, que sea de la Masía, yo lo entiendo, pero realmente hay que tener paciencia con este tipo de jugadores. Vemos que Messi en la temporada 2004-2005 debuta con 9 partidos y disputando 243 minutos. 243 minutos, que corresponde a menos de 3 partidos completos. En la temporada 2005-2006, la temporada de la Champions contra el Arsenal, disputó 25 partidos en 1415 minutos. Hablamos de más o menos 15 partidos completos, en donde estuvo 18 partidos fuera por lesión. Esto es importante resaltar, 18 partidos fuera por lesión. La temporada siguiente, 2006-2007, 36 partidos disputados con 2.761 minutos, 19 partidos perdidos por lesión, esto contando selección y contando clubes. Y en la temporada 2007-2008 pierde 15 partidos por lesión y disputa 2.954 minutos. ¿A qué nos lleva esto? A ver que el desarrollo del jugador ha sido progresivo, paso a paso fue incrementando la cantidad de minutos. Y casualmente en la 2008-2009, que no coloco los datos porque fue la temporada de la Champions de Pep y del sextete, pasa a ser el jugador más importante de la plantilla, que ya lo venía haciendo en temporadas anteriores, pero en este caso toma un rol mucho más protagonista, gana el Balón de Oro luego de esta temporada, es uno de los máximos referentes en el ataque y se convierte o llega a ser ese Messi que ya veíamos en temporadas anteriores, pero ahora es más constante y las lesiones lo dejan atrás. ¿Por qué? Por el simple hecho, creo yo, y yo lo veo como un dato interesante y no casualidad, que cuando cumple los 21 años deja de lesionarse. ¿Por qué? Porque es conocido que el cuerpo humano, sobre todo el del hombre, crece supuestamente hasta los 21 años. Es decir, el cuerpo también necesita un desarrollo y una evolución para la alta competencia. Y en este caso Messi, luego de estos años en donde fue progresivamente acumulando minutos con el equipo, llegó hasta un punto en donde comenzó a ser un jugador más fuerte, un jugador más desarrollado, y creo que mucho tiene que ver el avance progresivo que tuvo en el equipo de la mano de Rijkaard y luego con Pep Guardiola.
Otro caso de los más importantes y de los que tenemos que tomar más referencia es el caso de Bojan Kirkic, que era el jugador que todo el mundo decía que iba a ser el futuro 9 del Barcelona, que había roto los récords en las ligas menores, con el Barça B, con el Barça juvenil, con los cadetes, con lo que sea. Bojan Kirkic era llamado a ser el jugador estrella del Barcelona en los próximos años. Lo comparaban con Messi, lo comparaban con Ronaldo. Y yo recuerdo bien esta etapa porque Bojan era ese jugador, esa nueva esperanza de la cantera que todo el mundo tenía. Y lo cierto es que con 32 años Bojan Kirkic está retirado y habla de su etapa en el Barcelona como una de las más difíciles. Y voy a leer textualmente en la primera que se encuentra del lado izquierdo, en donde dice: llegué muy joven al vestuario profesional pensando que todo aquello era un ideal, y con 17 años, comencé a hacerme mayor a marchas forzadas. Punto importante, marchas forzadas. Explica, ¿tuviste la sensación de que molestabas? Le pregunta el periodista. Bueno, era muy inocente, no era consciente. No era fácil llegar al Barça en aquella época con 17 años y la gente te reclamara en todas partes y marcaras goles y todo te fuera bien, cuando en un vestuario no funciona lo colectivo, sino ciertas individualidades, no es agradable para nadie. Principalmente lo que hay que resaltar aquí es eso de marchas forzadas. Aquí Bojan hace referencia a que le costó el crecimiento dentro de un vestuario. ¿Por qué? Porque el ritmo lo llevó a que tuviera que desarrollarse más rápido de lo que quizás él hubiese querido. ¿Ok? Cierto dato que nos muestra la incomodidad que puede tener un jugador en que su progreso sea tan rápido y no progresivo. En el segundo texto del lado izquierdo, del lado derecho, en la parte de arriba dice: en una entrevista con The Guardian, Bojan se refirió a esta comparación. Me llamaban el nuevo Messi. Sí, si me comparas con Messi con 17 años, mi vida cambió. Fui al Mundial Sub-17 y no me conocía a nadie. Cuando volví no podía andar por la calle. Todo iba bien, pero hay un momento en que el cuerpo te dice basta. Importante. Se le llena la cabeza a estos jugadores de que son estrellas, de que todo depende de ellos, de que el mundo está a sus pies, y realmente no lo son así. El mundo cambia para ellos de acuerdo a la perspectiva que tengan desde su entorno, sobre todo. ¿Por qué? Porque llenarle la cabeza al jugador de ideas, ponerle más presión encima al compararlo con estrellas, con históricos del fútbol, lo que hace es causar incomodidad a estos jugadores. Y si la cabeza no está amoblada, obviamente va a ser mucho más difícil para ellos adaptarse y brillar en esta situación. Por último, el texto en la parte inferior derecha nos dice: a Bojan le preguntaron si tendría un consejo para Ansu Fati, que desde su lesión no ha vuelto a ser el mismo, y apuntó que lo importante siempre es tener tranquilidad y paciencia en el camino, no solo con Ansu, sino con todos los jóvenes. Bojan en este caso marca el camino para esos jugadores que vienen de la cantera y vienen con la idea de que al tener un buen partido y que los periodistas les llenen la cabeza, y los aficionados también, de que ya es el mejor de todos, es totalmente falso. Es un camino de tranquilidad y de paciencia para recuperar cuando uno se lesione, para ir avanzando. Si uno tiene las habilidades y una buena mentalidad, obviamente es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no pasa como vemos en estos momentos en donde la habilidad está por encima de la mentalidad y creemos que porque somos buenos, somos los mejores del mundo, nos tienen que pagar los mejores contratos y el club tiene que hacer todo por nosotros. No, el club está por encima de cualquier jugador, incluso de Messi, que se tuvo que ir por la situación del club. Era hipotecar el club o era quedarse con Messi, y eso es lo que tenemos que entender. Bojan nos marca un muy buen camino, un muy buen ejemplo para que lo apliquemos con estas nuevas joyas que llegan al primer equipo, y que al hacer 2-3 buenos partidos y saber que tienen un potencial bastante amplio, los queremos llevar de una vez al matadero, los queremos de una vez colocar como titulares y elevamos nuestras expectativas a unos niveles que no son reales. Y este ejemplo de Bojan es solo uno de los tantos que hay. Yo recuerdo cuando Carles Aleñá llegó al primer equipo y decían: no, este sí es, este ha destacado en la selección menor, este es uno de los mejores del Barça B.
El mismo caso de Munir, el mismo caso de Sandro, el mismo caso de Deulofeu, cuando comienzan a llamar es la joya de la Masía, es la perla de la Masía, es el Messi de la Masía. Señores, por favor, con calma, paciencia. Todo se debe hacer de forma progresiva con estos jugadores, más en esta época de redes sociales, en donde les llenan la cabeza de que son dioses y después le quieren estar exigiendo al club cosas irreales. No son Messi, no son Xavi, no son Iniesta, son jugadores que quizás pueden llegar a ser o a alcanzar un nivel parecido, pero es estresante leer tantas cosas que yo digo, ¿será que ellos nunca vieron la etapa de Messi, que duró más de 10 años? Nunca vieron la etapa de Xavi, más de 10 años. Ellos creen que con 2-3 partidos ellos pueden catalogar a un jugador como estrella o ya hizo toda su carrera. No es así. Pero el problema es la prensa, el problema somos los culés que les llenamos la cabeza de ideas que están fuera de lugar, y el problema es el entorno del jugador también. Hay que ir con calma con este tipo de jugadores. Pedri es un jugador joven, 21 años si no me equivoco. Gavi es joven, Ansu es joven, Lamine es joven. Son jugadores que si acaso llegan a los 21 años, pero ya los tildamos de estrella, ya hicieron toda su carrera en el Barcelona. No, poco a poco, progresivo. Y es ahí en donde yo creo que quiere Xavi ir colocando piezas de mayor experiencia para que no toda la carga caiga en estos jugadores y luego se sientan frustrados y su crecimiento se vea truncado simplemente por el hecho de que al poner tantas expectativas en estos jugadores tan jóvenes, obviamente se pueden llegar a frustrar y puede pasar un caso Boyan. Boyan declaró que tenía ataques de ansiedad. ¿Por qué? Obviamente de repente las cosas salen bien, de repente las cosas salen mal. Soy un niño en etapa de crecimiento, ¿sí? Y me exigen ahora como adulto cuando no he llegado ni siquiera a esa etapa mentalmente. Quizás mi entorno no es el mejor y eso hay que entenderlo. Pero los primeros que lo tenemos que entender somos los culés. Los primeros que lo tenemos que entender somos los culés, porque nosotros muchas veces con nuestros comentarios causamos una presión adicional a los jugadores, o ustedes creen que ellos no tienen redes sociales y que no pueden ver cuando sale por Twitter, Lamine tiene que ser ya titular por encima de Rafinha, Rafinha no tiene la misma calidad. No, la experiencia, poco a poco. Por favor, seamos conscientes de lo que estamos haciendo con estos jugadores. Entendamos que sí, tenemos un jugador valioso que aparentemente tiene un potencial increíble, pero hay que irlo desarrollando, no está desarrollado totalmente. Por favor, amigos culés, apoyemos la causa, las críticas constructivas. No pongamos un bolso de 1000 kilogramos encima de estos jugadores. Hay que ir poco a poco y hay que entender la situación del club. Que Pedri, que Gavi, que Ansu incluso hayan llegado al primer equipo no es solo tema de habilidad, sino de necesidad del equipo. O es que no se acuerdan cuando Koeman dijo que quería a Wijnaldum. ¿Sí? Si Wijnaldum hubiese llegado, quizás no hubiésemos conocido a Gavi. La necesidad del club ha hecho que veamos a estos nuevos jugadores, pero con calma. La exigencia no puede ser tan grande a pesar de estar en un club como el Barcelona, y el desarrollo tiene que ser progresivo. Entendamos esto, por favor, amigos culés. Un placer hablar con ustedes. Este tema de verdad que me pone intenso porque creo que no entendemos la magnitud del asunto de cuidar a estos jugadores y la importancia de llevarlos por el mejor de los caminos, que es el camino de la paciencia y la tranquilidad. No son jugadores hechos, ni siquiera están desarrollados totalmente a nivel físico. Y eso puede causar problemas como lo estamos viendo ahora, incluso con jugadores como Pedri, que se ha vuelto a lesionar y va a estar mes y medio de baja. Entendamos eso, por favor. Apoyemos la causa culé, pero desde el punto de vista objetivo y desde un punto de vista realista. No pongamos cargas a jugadores que apenas van llegando, juegan 3 partidos y ya queremos que sean el nuevo Messi y ya los comparamos con ellos. No es así. No es así. Amigos culés, un gran saludo, que tengan un feliz día. Nos vemos en próximos videos. Ya saben, comentarios en la caja de abajo. Suscríbanse a este canal, por favor. Y nos vemos en otra oportunidad. Saludos culés.